Bienvenidos al Mundo Ahora, el espacio de France 24 para analizar los hechos más destacados de la jornada. Soy Valentina Torres Sánchez y es un gusto acompañarlos. Vamos con los titulares. Donald Trump recibe en la Casa Blanca al presidente de Colombia, Gustavo Petro, en una esperada reunión a puerta cerrada que busca limar asperezas entre los mandatarios con temas tan polémicos como el narcotráfico, los migrantes o la captura de Nicolás Maduro. Ampliamos desde Washington. Se cumple justamente un mes desde la incursión militar estadounidense en la que fue capturado Maduro. El depuesto mandatario continúa en una cárcel de Brooklyn, mientras que el chavismo convocó marchas en Venezuela para exigir su liberación y la de su esposa, Cilia Flores. Rusia lanzó un ataque con cientos de drones contra el sistema energético ucraniano en el peor bombardeo contra esta infraestructura de 2026. Los hechos se registraron en la víspera de la segunda reunión tripartita con Kiev y Washington. En Abu Dhabi, a su vez, el presidente Volodymyr Zelensky aseguró que está preparado para aceptar propuestas de desescalada. En economía hablamos de la salida del director del Instituto de Estadística de Argentina, una renuncia cuestionada justo cuando el país está cerca de cambiar su método de medición de inflación. ¿Por qué se da esta salida y quién queda en el cargo? Lo revisaremos en minutos junto a Juan Pablo Lucumí. En revista de prensa repasamos los titulares de España porque el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, aprobó 2 decretos con el aumento de pensiones como un escudo social. Los diarios El País y El Mundo, así como el portal eldiario.es, informan los acuerdos políticos y las resistencias que generaron estos anuncios. Lo repasamos con nuestra compañera Dacy Lanza. Damos inicio en la Casa Blanca porque Donald Trump recibe a su homólogo colombiano Gustavo Petro en una reunión que genera expectativa, pero que se produce a puerta cerrada en medio de los esfuerzos de negociación y de relajar las tensiones entre ambos mandatarios que han enfrentado posturas en temas tan variados como la captura de Nicolás Maduro, los migrantes y sobre todo el narcotráfico. Conectamos en Washington, D.C. con Natalia Cabrera, corresponsal de France 24. Natalia, buenas tardes para usted. En principio, ¿a qué se debe y por qué se determinó que este encuentro se dé a puerta cerrada? ¿Cuál es el ambiente a esta hora en la Casa Blanca? Hola Valentina, pues sí, ya tenemos estas primeras imágenes del apretón de manos entre el presidente Gustavo Petro de Colombia y el presidente Donald Trump. ¿Por qué fue a puerta cerrada? Esto puede ser por decisión de la Casa Blanca y también de la presidencia de Colombia por 2 motivos. El primero de ello, pues desde luego las personalidades de ambos presidentes. Como sabemos, los conocemos, ambos son directos y hablan tradicionalmente lo que está prácticamente en sus cabezas, así que esto justamente haría parte de mantener el control de las narrativas y de las preguntas que tendrían lugar a hacer la prensa para no tensionar esta relación entre ambos países. Lo que conocemos de momento de esta visita es que el presidente Donald Trump le dio este recorrido tradicional a el presidente Petro por el que era el Jardín de Rosas de la Casa Blanca y lo llevó también a recorrer este Salón de la Fama de la Casa Blanca, el Hall of Fame, en el cual el presidente Donald Trump puso estas imágenes y todas estas fotografías de todos los presidentes de Estados Unidos, en las que, recordemos, de hecho reemplazó la fotografía del expresidente Joe Biden con el autopen, haciendo referencia a que el presidente había gobernado a través de este dispositivo de firma electrónica. Entonces, esta visita sin los protocolos tradicionales para un jefe de Estado, sino que el presidente Petro llegó por el ala que está aquí a mi izquierda en la Casa Blanca. No fue recibido tradicionalmente por este lado, que es cuando vemos al presidente Donald Trump salir, de hecho, cuando se despliegan todas estas banderas de la Guardia Presidencial y se rinden los máximos honores. Esto es poco común también para un jefe de Estado. De hecho, lo vimos solamente cuando vinieron en bloque todos los líderes europeos en momentos de tensiones también, pero todo esto se debe justamente también al secretismo que de alguna manera y el control de las narrativas que quieren mantener para evitar que vaya a haber una escalada. Recordemos que ambos han intercambiado de alguna manera ataques tanto en redes sociales, con el presidente Donald Trump diciendo ayer que Petro había cambiado de hecho su actitud después del ataque en Venezuela, y también pues porque hay que decir que
De hecho, el presidente Trump ha controlado también y ha bajado un poco la cantidad de intervenciones que tiene y las preguntas que da sin que las haya cerrado completamente. Esto a raíz de la situación que se vive aquí en Estados Unidos por las tensiones, por las protestas en Minneapolis, que en medio de estas redadas del ICE ya han muerto 2 ciudadanos estadounidenses, lo cual pues de hecho ha generado algunas tensiones dentro de su gabinete. En la reunión de gabinete, de la primera reunión de gabinete la semana pasada, no hubo espacio para la prensa y esto es poco común en esta administración, y también por supuesto la revelación de los archivos del caso Epstein. Natalia, hablemos del contexto de la relación entre ambos mandatarios, porque era lo que usted estaba diciendo, meses intercambiando insultos, intercambiando ataques a través de redes sociales, pero algo que se disipó un poco con esa llamada que mantuvieron en enero. Exactamente, pero sí es una relación que se ha mantenido tensa desde que el presidente Donald Trump llegó a la Casa Blanca y en su momento empezó a hacer estas deportaciones de migrantes hacia sus países de origen, y el presidente colombiano se negó a recibir justamente a los colombianos en las condiciones en las que eran enviados desde Washington, y ofreció hacer en su momento el envío del avión presidencial, y también amenazó el presidente Donald Trump con imponer una serie de sanciones económicas que prácticamente cortaban los lazos económicos entre ambos países, afectando principalmente la economía de Colombia, y también tiene lugar después de que Estados Unidos decidiera desertificar a Colombia en la lucha contra las drogas, y esto al mismo tiempo mientras Trump señalaba y ha dicho que Gustavo Petro pues es un líder del narcotráfico, lo haya amenazado también con que se pudiera someter a un mismo operativo, un operativo similar al que se llevó a cabo en Venezuela, diciendo que él era el próximo, y también justamente con la inclusión de Gustavo Petro y de su esposa en esta lista, la lista Clinton justamente, y también esto es en el marco de estas conversaciones lo que estaría buscando justamente el presidente Gustavo Petro, es que lo retiren de esta lista, y también mientras se conoce justamente una filtración del reporte de la ONU sobre las drogas en 2025 que dice que supuestamente los cultivos de hoja de coca en Colombia aumentaron en un 12% en 2025, esto bajo la administración de Gustavo Petro, y en este sentido justamente es que la delegación colombiana estaría justamente trayendo las cifras de la lucha contra las drogas en Colombia, y habría autorizado justamente también la extradición de uno de los más grandes capos del narcotráfico colombiano. Pues Natalia, muchas gracias por esta ampliación. Sin duda estamos muy pendientes de lo que ocurra allí. Nosotros continuamos. Venezuela y Estados Unidos continúan trabajando para reanudar gradualmente las relaciones bilaterales, mientras hoy se cumple un mes desde la operación militar estadounidense que dio como resultado la captura y extracción del depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro. Él y su esposa están en Nueva York, donde enfrentan cargos de narcotráfico. En Venezuela, el gobierno encargado pide la liberación de Maduro, y hoy el chavismo convocó marchas para llamar a la excarcelación del depuesto mandatario. ¿Cómo ha vivido Venezuela este primer mes sin Maduro? Los detalles los tiene Samuel Salgado Castro. Hace un mes, el 3 de enero, Caracas estaba siendo bombardeada por Estados Unidos. Una operación militar ordenada por Donald Trump cambió el rumbo de Venezuela. Nicolás Maduro, el presidente que gobernó durante más de una década, fue capturado y extraído a Estados Unidos. Hoy el país vive un primer mes de transición política o incertidumbre. Delcy Rodríguez, antigua vicepresidenta de Maduro, ejerce como presidenta encargada del país. Ha intentado proyectar la continuidad institucional del chavismo mientras negocia en la sombra con Washington. Una de las cartas de negociación, el petróleo. Venezuela es el país con las mayores reservas del llamado oro negro. El gobierno de Delcy Rodríguez abrió la puerta a mayor inversión extranjera en la estatal petrolera PDVSA y flexibilizó condiciones para reactivar la producción y las exportaciones, en un claro guiño a Estados Unidos. En lo político, el gesto más simbólico del mes fue una amnistía general para los detenidos por razones políticas desde el inicio de la era de Hugo Chávez en 1999. Opositores, activistas y militares disidentes abandonaron cárceles como el Helicoide. El desmantelamiento parcial de esta prisión, considerada por Human Rights Watch como el mayor centro de tortura de América Latina, marcó para muchos el primer reconocimiento oficial del cierre de un ciclo de persecución política.
Finalmente, el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Venezuela avanza a pasos firmes. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, se reunió el lunes con la enviada estadounidense Laura Dogu y anunció a su nuevo representante diplomático en Washington, Félix Plasencia. El encuentro aquí, en el Palacio de Miraflores, antigua residencia de Maduro y su esposa Cilia Flores, actualmente recluidos en una prisión de Brooklyn, en Nueva York. Hablamos ahora de la guerra en Ucrania porque Rusia perpetró el peor ataque contra la infraestructura energética ucraniana este martes con cientos de drones. Es el peor bombardeo de 2026 y dejó al menos el 60% de Kharkiv sin electricidad, solo 2 días después de que terminara esa tregua solicitada por Estados Unidos para proteger la red eléctrica ucraniana. Los ataques se dan solo un día antes del segundo encuentro a 3 bandas entre Rusia, Ucrania y Estados Unidos, buscando salidas a la guerra. Más temprano, el presidente Volodymyr Zelensky indicó que está dispuesto a acoger propuestas de desescalada que resulten de la reunión del miércoles en Abu Dhabi. Ampliamos a continuación. En el cielo ucraniano, nuevos proyectiles rusos. Poco después de la medianoche, 450 drones y 70 misiles cayeron en diferentes puntos del país, según las autoridades, especialmente sobre la capital, Kiev. Un dron Shahed impactó. La explosión fue muy poderosa, me arrojó al suelo. Todas las ventanas de mi apartamento fueron destrozadas. Vi llamas y luego las ventanas explotaron. Afortunadamente mi ventana resistió, pero todas las de mis vecinos fueron completamente destruidas. Fue muy aterrador. Casi no queda ningún edificio aquí. Todo está destruido. Además de los edificios residenciales, también se vieron afectadas infraestructuras energéticas en un momento en que las temperaturas rondan los menos 20 grados centígrados. Una ronda de embates condenada por el gobierno Zelensky. Aprovechar los días más fríos del invierno para aterrorizar a la gente es más importante para Rusia que recurrir a la diplomacia. Y esto demuestra claramente lo que necesitamos de nuestros socios y cómo podemos ayudar. La entrega oportuna de misiles para los sistemas de defensa aérea y la protección de la vida normal son nuestra prioridad. Los ataques se produjeron tras un breve periodo de calma, durante el cual Rusia se había comprometido a no atacar Kiev ni las infraestructuras energéticas ucranianas, lo que ha provocado críticas por parte del secretario de la OTAN, Mark Rutte, quien acusó al Kremlin de no querer la paz. El miércoles se celebrarán nuevas conversaciones directas entre Kiev, Moscú y Washington en Abu Dhabi, con la presencia del enviado de la Casa Blanca, Steve Witkoff. Tras la reapertura del paso fronterizo de Rafah este lunes, el tránsito de personas ha regresado a cuentagotas. La Organización Mundial de la Salud informó que 5 pacientes lograron ser trasladados a Egipto para continuar con sus tratamientos médicos. Según el gobierno del Cairo, solo algunas decenas de personas han sido autorizadas para cruzar por este paso aduanero. Sin embargo, los que regresaron al enclave palestino denunciaron atropellos por parte de funcionarios israelíes. Diego Bassani nos cuenta más. A cuentagotas se permite el flujo de personas por el paso fronterizo de Rafah. Este martes, la Organización Mundial de la Salud informó que por primera vez, luego de meses, algunos enfermos pudieron salir hacia Egipto. The process is always a lengthy process, and of course 5 patients. El proceso siempre es largo y por supuesto es fantástico para los 5 pacientes. Y cada paciente que consigue salir es importante dada la situación médica en Gaza. Pero siempre es importante señalar que más de 18.500 pacientes en Gaza siguen necesitando atención médica especializada, que actualmente no está disponible en la franja. A su vez, las autoridades israelíes admitieron el regreso al enclave palestino de varios pacientes que realizaron diligencias médicas al otro lado de la frontera y de ciudadanos palestinos que permanecían en Egipto esperando por la reapertura del cruce aduanero. Sin embargo, varios gazatíes que retornaron denunciaron maltratos por parte de los funcionarios del gobierno de Israel. La situación era muy difícil y había controles por todas partes. Registraban todas nuestras pertenencias, sobre todo en el puesto de control del ejército israelí, y nos enfrentamos a muchas dificultades. Revisaban las bolsas y luego nos las devolvían, y nos registraron en varios lugares, no solo 1 o 2 veces. Todo está prohibido, comida, agua, perfumes, no se permite introducir nada en Gaza. Ni siquiera hemos podido llevarles ningún regalo a nuestros hijos. Por otra parte, continúa el tránsito de camiones de organizaciones humanitarias que contienen ayuda para los gazatíes. Según el gobierno de Benjamin Netanyahu, actualmente cada semana entran a la franja 4.200 camiones con víveres y medicamentos. Momento de nuestra sección de economía.
Para ampliar la información económica en este martes ya me acompaña en el estudio Juan Pablo Lucumí. Juan Pablo, buenas tardes. Un placer acompañarlos, Valentina. Vamos a empezar hablando de Argentina. El lunes renunció el encargado del Instituto de Estadísticas de ese país. Así es, pero no es cualquier renuncia en cualquier momento. Vamos a revisarlo. Es una renuncia que se da en un momento clave para este país del Cono Sur. Marco Lavagna, que era el director del Instituto Nacional de Estadística y Censos de Argentina, dejó su cargo justo mientras Buenos Aires intenta aplicar una nueva metodología para medir la inflación en un país que hasta hace unos cuantos meses era el más inflacionario del mundo en términos anuales. Lavagna estaba en el cargo desde 2019 y se esperaba que fuera el encargado de dejar listo ese nuevo índice o indicador de la inflación con el que se esperaba reflejar de forma más precisa los hábitos de consumo de la gente y cómo suben los precios. Se esperaba que Lavagna presentara este nuevo índice el 10 de febrero. El ministro de Economía, Luis Caputo, explicó que Lavagna impulsaba implementar de inmediato el nuevo índice de precios al consumo, mientras que el presidente Javier Milei y su equipo consideraron que el cambio debía realizarse una vez que el proceso de desinflación estuviera totalmente consolidado. Después de todo este proceso que se ha visto, vemos cómo la caída de la inflación pues es un histórico flagelo también para los argentinos y se ha mostrado como el principal éxito del gobierno ultraliberal de Javier Milei. Vemos en este gráfico que la inflación se redujo desde ese 211,4% anual hasta ese 31,5% en términos anuales, y mes a mes el dato es cada vez menor. Lo que han dicho en estas investigaciones, incluso entidades como el Fondo Monetario Internacional, es que la medición se basa con base a cómo las familias consumidas hace 22 años, es decir, no muestra la realidad. Lo que busca el gobierno es terminar al menos mostrar los mejores resultados y después así hacer el cambio. Las razones de la renuncia de Lavagna no fueron divulgadas al momento de su dimisión, pero tras su salida queda al frente del INDEC Pedro Lines, actual director técnico y número 2 de la entidad, según confirmó el ministro de Economía. Pues vamos a estar muy pendientes de lo que pase en Argentina, Juan Pablo. Ahora hablamos de Disney, que cambió a su director ejecutivo. Hay también cambios por este lado. El gigante del entretenimiento Walt Disney anunció este martes que Josh D'Amaro es el actual jefe de los parques temáticos y es quien reemplazará a Bob Iger, quien hasta ahora era el CEO y que se espera deje el cargo en marzo. D'Amaro, de 54 años, asumirá las riendas el 18 de marzo tras una votación unánime de la Junta, según indicó la compañía en un comunicado. Justamente en este texto también la empresa dijo, cito, Josh D'Amaro posee esa parte de esa combinación de liderazgo, inspirador e innovación, un agudo sentido para detectar oportunidades de crecimiento estratégico y también una profunda pasión por la marca Disney, según dijo el presidente de la Junta, James Morgan. Iger será entonces asesor hasta diciembre de 2026 y después se jubilará de la empresa. El grupo de entretenimiento publicó los resultados el lunes, superiores a las expectativas en el trimestre, y también mostraron buenos resultados en la bolsa. Juan Pablo, ahora hablamos de Rusia. El gobierno de Vladimir Putin aseguró que India, que está muy sonado en estos días por los acuerdos comerciales que está firmando, pues no le ha comunicado que va a dejar de comprar su petróleo. India parece ser atractivo ahora para Occidente después de que la Unión Europea firmara la madre de todos los acuerdos con este país. Con este anuncio, Moscú salió a desmentir al presidente Donald Trump luego del acuerdo comercial que India y Estados Unidos cerraron. Explícitamente, el gobierno ruso dijo que no había recibido ninguna indicación de que India dejará de comprar ese petróleo. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo a los periodistas lo siguiente: hasta ahora no hemos escuchado ninguna declaración de Nueva Delhi sobre este asunto. Como decíamos, esta es una respuesta directa a las palabras de Trump del lunes, pues en Truth Social, el mandatario estadounidense escribió que India acordó dejar de comprar petróleo ruso y adquirir mucho más de Estados Unidos y eventualmente también de Venezuela. Una solicitud explícita de Trump para rebajar los aranceles al país asiático. Trump dijo que India reduciría a cero sus barreras arancelarias y regulatorias y que además comprará más de 500.000 millones de dólares en productos estadounidenses. Bajo el marco de estas negociaciones, Rusia entonces dijo que tiene volúmenes suficientes de combustible e incluso disfruta de un excedente de combustible, una declaración que encarnó el viceprimer ministro Alexander Novak, quien también explicó que la situación en el mercado ruso de los productos petrolíferos se estabilizó el pasado otoño. Luego, recordemos, de estas sanciones que los europeos le pusieron a Rusia como represalia del ataque a Ucrania. Moscú dice entonces que tiene demasiado petróleo para dar y planea tener más compradores de ese oro negro. Escuchemos. Además, ahora hay un excedente del suministro de combustible
Sí, antes cerrábamos el mercado para asegurar un suministro suficiente para el mercado interno. Pero si no abrimos los mercados ahora para los principales productores, en lugar de para intermediarios o especuladores, esto podría resultar en sobrestock. Dada la capacidad limitada de almacenamiento, podríamos vernos obligados a reducir los volúmenes de procesamiento de petróleo. Juan Pablo, ¿qué pasa hasta ahora en la Bolsa de Nueva York? Están atentos a lo que suceda con la ampliación de este techo de la deuda de Estados Unidos, pero revisamos a Nueva York, que abrió al alza este martes, alentada por los buenos resultados trimestrales del grupo de análisis de datos Palantir, que reflejan el dinamismo del sector de la tecnología, pero como vemos en pantalla más tarde, se pintaron de rojo. Nasdaq, justamente el de las tecnológicas, va cayendo un 1,2%. Pues Juan Pablo, muchas gracias por toda esta información económica. Es un placer hablar de números con ustedes. A ustedes muchas gracias. Nosotros vamos a continuar en este momento con nuestra revista de prensa. Momento de revisar lo que titula la prensa internacional, y por ello ya me acompaña en el estudio mi compañera Dacil Lanza. Dacil, buenas tardes. Buenas tardes, Valentina. Vamos a empezar en España. El gobierno de Pedro Sánchez aprobó 2 decretos con aumento de jubilaciones y otras medidas sociales. ¿Qué nos dice la prensa al respecto? Bueno, tenemos varios titulares al respecto, porque empezamos, si te parece, con el diario El País, que habla de esta aprobación del gobierno de Pedro Sánchez de un decreto referido a las pensiones y otro denominado escudo social, con muchas iniciativas. Empezamos diciendo lo que cita El País respecto a las intensas negociaciones, no solo entre los aliados, Sumar y el PSOE, sino también con otros grupos parlamentarios para aprobar estos 2 decretos, a ver si a la hora de pasar ahora por el Congreso, recordemos, son 2 decretos ley, pero deben tener, apoyo en el Congreso. Después de que intentara el gobierno pasarlo por el Congreso de forma unificada y que fuera rechazado por espacios como Vox, el PP y además Junts. La estrategia ahora de Pedro Sánchez fue dividir las iniciativas. Por un lado decíamos, uno referido al aumento general de las pensiones de un 2,7%. Hay otras pensiones que son mínimas y que tienen un crecimiento o pretende aumentar más entre el 7 y el 11,4%, e incluso otras no contributivas por encima del 11%. Mientras que el otro decreto, que es justamente llamado escudo social, lo que tiene dentro es el aumento de la implementación de un bono energético, ayudas para la Dana, y también algo que está generando mucha polémica, que es la moratoria antidesahucios, esto es decir, contra los desalojos. Lo que hicieron justamente es suavizar esta medida, que básicamente lo que hace es suspender los desalojos cuando los inquilinos o los hipotecados son vulnerables y no tienen alternativas habitacionales. Entonces, lo que hicieron para lograr mayor apoyo fue suavizar esta medida y quitar de aquellos propietarios que tienen únicamente su vivienda donde habitan, y por otro lado una que alquilan como a modo de complemento de sus ingresos. La medida, según los movimientos sociales, beneficiaría a cerca de 70.000 personas que se encuentran en esta condición de vulnerabilidad. El Ejecutivo se mostró, positivo, podríamos decir, respecto a que va a reunir los apoyos necesarios, pero es algo que está por verse. Por otro lado, el diario.es cita a la oposición, el principal partido de oposición, el Partido Popular, y su titular, Alberto Núñez Feijóo, quien criticó la moratoria antidesahucios. Dice que un derecho constitucional, el de la propiedad, queda anulado por el gobierno de Sánchez con esta medida, y por otro lado se refirió también al aumento de las pensiones, que es difícil también para algunos partidos manifestarse en contra de esta decisión de aumentar pensiones, pero sin embargo dice el diario.es que Feijóo no se pronunció ni a favor ni en contra de ese aumento, así que no se sabe cómo va a reaccionar en el Parlamento. Por otro lado, el diario El Mundo dice que el decreto ómnibus, que ahora fue dividido en 2 decretos, como decíamos recién, entra en la recta final de la campaña de las elecciones en Aragón. Recordemos, va a haber elecciones en Aragón este fin de semana, y según la interpretación del diario El Mundo, este diario conservador, es que el PSOE busca una mejor posición en una elección que, según los sondeos, quienes van primero son el Partido Popular
quien igualmente va a necesitar de Vox, el sector de ultraderecha, para gobernar si eventualmente gana, pero que de este modo el PSOE busca quedar un poquito mejor posicionado. Bueno, Dacil, nosotros de España vamos a ir a Brasil. La policía dijo haber desintegrado una banda que planeaba ataques bomba en Sao Paulo y en Río de Janeiro. ¿De qué se trata? Sí, empezamos con lo que dice O Globo, porque justamente reportan esta operación que se realizó en Sao Paulo, donde detuvieron a 12 personas sospechadas de querer justamente realizar un atentado en la Avenida Paulista, el corazón de Sao Paulo, podríamos decir, donde, bueno, con explosivos caseros y bombas Molotov intentaban generar caos y pánico. Esto fue frustrado a partir de un monitoreo de inteligencia y lo que dice O Globo también es que se trata de un grupo, según informan las autoridades de seguridad, que no tiene una agenda política específica ni demandas partidarias, pero que sí operan más bien con una premisa anti instituciones gubernamentales en general. Al menos eso es lo que están informando por este momento. Hablamos de cerca de casi 8.000 personas que integran estos grupos que están tratando de terminar de desbaratar. Recordemos que esto es importante porque hace 5 días el FBI y las autoridades de Brasil también detuvieron a un presunto, digamos, también una persona que también intentaba realizar un presunto ataque y que se decía que era parte del Estado Islámico. Entonces, es como que las autoridades están bastante alertas. Folia de San Pablo agrega que un operativo similar se realizó en Río de Janeiro, donde parte de estas mismas redes que intentaban realizar atentados, que incluso se distribuían, por ejemplo, manuales donde enseñaban cómo detectar a la policía, cómo bloquear la señal de celular y además de cómo realizar bombas caseras. Eso también preocupa a las autoridades. Bueno, nosotros vamos a continuar en Francia, cambiamos de tema. Un informe publicado hoy relata la persistencia de los barrios marginales y las amenazas de desalojos. ¿Cómo lo reporta la prensa? Bueno, tenemos el titular de La Croix, que este medio francés lo que dice es, como pueden ver en el titular detrás mío, vivir en un barrio marginal en Francia. Esto a partir de que la Fundación para la Vivienda de los Desfavorecidos, una organización de Francia, lo que publicó es un informe, como hace cada año, respecto a la situación de la vivienda inadecuada en Francia. Lo que destaca es la persistencia de los barrios marginales y alerta sobre una espiral preocupante y denuncia además años de abandono por parte del Estado. Porque algunos datos, citamos Valentina, dice que desde el 2018 hay recortes en el presupuesto, cuando antes se destinaba un 2,2% del PIB en el 2018 precisamente. Ahora, sin embargo, por ejemplo, en el 2014 descendió a un 1,5 y así, perdón, en el 2024 a 1,5. Entonces, lo que ven es justamente un enfoque inadecuado según esta fundación, y lo que hace La Croix es complementar este análisis, este reporte, con una crónica en un barrio del norte, de las afueras de París, justamente donde viven cerca de 1.500 personas en un barrio denominado de Batet, que justamente ahí detalla el testimonio de distintas personas que viven en estas condiciones. La mayoría viene de países como por ejemplo Rumania, y que justamente lo que alertan es que si son desalojados como tienen planeado los gobiernos locales, no hay una salida ni una alternativa viable para esta población. Pues Dacil, muchas gracias por toda esta ampliación de lo que titula La Prensa. Gracias, Valentina. A ustedes muchas gracias por su sintonía. Nosotros hacemos una breve pausa y volvemos.